Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta videoconferencia del Grupo GAES, que está conformado por Cristian Cabezas, Sebastián Neira, Juan David Campos, Luis González y Daniel Duque. El día de hoy vamos a instruirles y capacitarles sobre la clasificación de los impuestos en Colombia. Pero antes de todo eso tenemos que primero establecer qué son los impuestos. Se puede definir como una clase de tributo regido por derecho público que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria. Esto quiere decir, en palabras más simples, que los habitantes de cierto estado tienen que tributar o dar dinero a la administración hacendaria, que en este caso es el Ministerio de Hacienda, para que pueda administrar los recursos en pro de todos los habitantes, de todo el estado. Entonces, antes de la clasificación de los impuestos, les vamos a dar un video historia de los impuestos, de cómo surgieron estos impuestos. ¿Te parece justo que parte de lo que tienes le pertenezca a tu país, estado o ciudad? Me refiero a que si te preparaste un año para correr una maratón de 30 kilómetros y logras obtener el primer lugar, ganarás una medalla o un trofeo como recompensa por tu gran esfuerzo y preparación. Y al recibirlo, tendrás que dar parte de tu medalla o trofeo al Estado. Imagínate tener solo parte de lo que ganas, que nunca puedes obtenerlo todo. Por ley, el Estado es dueño de parte de todos tus activos financieros, pues ya sabes que sin dinero no hay vida. Y para que el Estado exista necesita cobrar impuestos al pueblo. Esto es legal, pero ¿te parece justo? ¿Te parece bien que el Estado te cobre impuestos sin tu consentimiento? ¿No sería mejor dar según tu voluntad lo que quieras dar al Estado? ¿No sería mejor que tú seas quien elige a qué servicio del Estado va tu dinero? Dame unos 10 minutos al menos que en este mismo momento hablaremos en cuanto al origen de los impuestos. ¡Felicidades! Te felicito por estar viendo este video. Te aseguro que después de ver esto, serás muchísimo más rico de lo que estés siendo ahora. Yo soy Farfán y voy a hacerte de mucha ayuda en el camino que te conducirá a obtener tu máxima riqueza. Etimológicamente, la palabra impuesto está formada por raíces latinas, las cuales significan tributos que pagan los que están dentro del país, o exactamente impositus, hacia dentro del puesto, haciendo alusión a que un impuesto es una obligación de alguien solo por ser habitante de un lugar. El verbo impuesto es un participio conjugado del infinitivo imponer, verbo cuyos sinónimos son exigir, gravar, cargar u obligar. En otras palabras, un impuesto es algo que no lo aceptas, pero que lo vas a cumplir a la fuerza, por el simple hecho de ser ciudadano de un país. Intencionalmente me detuve en esto, ya que los impuestos tienen una controversial historia en el mundo. En el origen de las sociedades, casi tan antiguo como el hombre pensante, existió el tributo. Las personas hacían ofrendas y sacrificios a sus dioses, dando de lo que tenían. Esto dio origen a las clases sacerdotales y fueron los sacerdotes quienes vivían sin trabajar de las ofrendas de los creyentes. También, tras la victoria de una guerra entre distintos pueblos, los vencedores cobraban como tributo todo lo que el pueblo perdedor tenía, reclamando para sí mismos algo que no les pertenecía. De esta manera, el tributo era la manera en que los soberanos, jefes o sacerdotes se autoproclamaban dueños de una parte de los bienes del pueblo y los redistribuían o los usaban para sus propios fines. Al comienzo de la Edad Antigua, incluso antes de la unión del Imperio Egipcio, ya existían tributos regulados,
que los ciudadanos de los reinos egipcios pagaban a sus soberanos. En el 3100 a.C., en Egipto, el faraón hacía un viaje por el imperio cada 2 años. Este viaje se llamaba seguimiento de Horus. Los egipcios creían que en este viaje el faraón encarnaba al dios Horus y durante el viaje se hacían pequeñas paradas para que los habitantes del imperio lo adoraran. En cada una de estas paradas se hacía la ceremonia del recuento del ganado, donde con total exactitud se registraban y se cobraban los tributos del pueblo hacia el faraón, y de esta manera empezaron a tomar forma los impuestos. Estas leyes consistían en que los productores del campo y los artesanos daban un porcentaje de todo lo que tenían al faraón. Los militares daban de los botines de guerra y entregaban a los ciudadanos de los pueblos conquistados como esclavos. Todas estas leyes fueron los primeros impuestos formales y regulados de la historia. Los únicos exentos de pagar impuestos eran el faraón y los sacerdotes. Los escribas eran quienes recaudaban los impuestos, temidos y odiados por los ciudadanos, ya que tenían la capacidad de castigar y torturar a los egipcios a fin de conseguir que paguen los impuestos. Es necesario aclarar que los impuestos que cobraban no eran los mismos año tras año, y para un habitante del antiguo egipcio, un saco más o un saco menos de grano significaba la muerte de la familia por desnutrición. Varios siglos más adelante, en la antigua Grecia, muy distinto al gobierno egipcio, veían que la libertad del pueblo era afectado por los impuestos, temían abusar de ellos y convertirse en déspotas sobre su pueblo, por lo que diferenciaron impuestos directos e indirectos. Los impuestos indirectos, que se cobraban por adquisición de productos o servicios, se recolectaban sin ningún problema, y los impuestos directos casi no existían, ya que los impuestos directos afectaban a cierta clase social. Por ejemplo, la liturgia era un impuesto solo para los ricos, los cuales se pagaban bajo consentimiento para financiar específicos gastos del gobierno. En Atenas existía el metoikion, un impuesto que solo afectaba a los extranjeros. Otro ejemplo también es el eisfora, un impuesto a todos los griegos que era requerido únicamente en tiempos de guerra, y una vez terminaba la guerra, el excedente de dinero no usado era reembolsado a los ciudadanos. De esta manera, los griegos estimaban tanto la libertad de sus ciudadanos que los impuestos eran cuidadosamente ideados y aplicados. El último imperio de la Edad Antigua fue quien más luz dio al sistema de impuestos. En Roma existía un novedoso impuesto aduanero por importación y exportación llamado portoria, aparte de los otros impuestos clásicos. Los impuestos servían para distintos fines que hoy podríamos definir como servicios públicos, y exceptuando solamente la escuela, estos eran la distribución gratuita de grano, la policía urbana, las termas, los juegos y el abastecimiento de agua, etc. La mayoría del dinero recaudado con los impuestos eran destinados a fines militares. En la época del Imperio Romano, Julio César impuso que el 1% de todas las ventas se pagarían como impuesto, y en tiempos de César Augusto, este 1% aumentó a 4%. También virtualmente eliminó a los publicanos de su trabajo de cobrar impuestos, dando la responsabilidad a las ciudades de cobrar los impuestos de sus habitantes. También instituyó un 5% de impuesto a las herencias, a fin de proveer fondos para el retiro de los militares, siendo esta una pseudo-jubilación. Egipto, Grecia y Roma fueron los principales en la creación e innovación de los impuestos, conocimiento que heredaron los países nacientes de la Edad Media. Con el pasar de los siglos, se siguieron creando diversos impuestos directos e indirectos, de todas clases, a fin de financiar los gastos del gobierno y a las iglesias aliadas al monarca. Y así nacieron prematuros impuestos que hoy llamaríamos IVA, aranceles, renta, etc. En este punto es lógico pensar que los impuestos necesitan existir para el bienestar de un país.
y que si aumentan los impuestos, aumentará la calidad de vida que nos puede ofrecer un país. Pero no es así. Las reglas del juego cambiaron radicalmente a finales de la Edad Moderna, y me refiero a la independencia de las 13 colonias británicas. Lo que sucedió fue que entre los siglos 7 y 8 se fundaron 13 colonias en Norteamérica, por colonos procedentes de Gran Bretaña, de creencias protestantes y de habla inglesa. Posterior a esto, entre 1756 y 1763 se desarrollaron una serie de conflictos internacionales para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte y la India. A este conflicto bélico se le llama la Guerra de los 7 Años. Gran Bretaña tuvo una gran parte de este conflicto, en especial contra Francia. Al terminar la guerra, Gran Bretaña había prevalecido como ganador. Sin embargo, esta victoria le causó un daño enorme a su economía. Y es aquí donde, desesperados por los problemas económicos, la corona de Gran Bretaña aumentó los impuestos e impuso exageradas cargas impositivas sobre las 13 colonias, sobre todo la ley del azúcar, la ley del timbre y las leyes de Townshend. Sumado a problemas parlamentarios que tuvieron en Europa, consiguieron que los norteamericanos desearan independencia y libertad. Fueron inútiles las regulaciones fiscales en esos pocos años que quedaron antes del 4 de julio de 1776, día de la independencia de los Estados Unidos de América. El resto es historia. Inspirados por el acto de independencia y libertad norteamericano, los demás países de América replicaron sus actos, siendo así las colonias americanas soberanas e independientes, entendiendo que aumentar y agravar impuestos es una forma de oprimir y castigar al pueblo. Actualmente, en todos los gobiernos del mundo, se crean, se regulan o se eliminan impuestos. Los impuestos son mínimamente necesarios para que exista un Estado. Sin embargo, no son necesarios para el bienestar social. Vimos que desde hace más de 4000 años, los impuestos solo benefician a los gobernantes y a veces a sacerdotes corruptos. Solo a ellos, a nadie más. Es cierto que con el dinero de los impuestos, el gobierno puede proporcionar bienes, servicios y trabajo para el pueblo. Pero el sector privado también puede hacerlo, y puede hacerlo mejor. Incluso puede dar muchísimo más trabajo al pueblo para que el pueblo consiga honestamente todo lo necesario para vivir y aún más. Recuerda que los impuestos no son elegidos, son impuestos. Son leyes que cumplirás sí o sí, sin opción. Un impuesto quita libertad. Muchos impuestos quitan mucha libertad, lo veas como lo veas. Tú, como habitante de un país, pagarás impuestos lo quieras o no. Sin embargo, tu gobernante sí tendrá la libertad de usar como le plazca el dinero recaudado con los impuestos. Es necesario reconocer que hay veces, como en los países nórdicos, que los impuestos son elevados y bien administrados, y como resultado obtienen las mejores economías mundiales. Y otras veces, los impuestos son elevados y mal administrados, obteniendo como resultado las mayores miserias económicas. Y por debajo de todas las excepciones, tienes a Argentina, con 166 impuestos totales y en aumento, siendo el país con el récord de cantidad de impuestos en el mundo. Quizás en el fondo mis ideas son anarcocapitalistas, pero aún... Y por último, antes de pasar a la clasificación de los impuestos, les tenemos que nombrar los elementos de los impuestos. Tenemos como primero la base imponible, que la podemos definir como la cuantificación o la valorización del hecho imponible y determina la obligación tributaria. Se trata de la cantidad de dinero, pero también puede representar otras cosas. Luego tenemos el hecho imponible, que es aquella circunstancia original la obligación tributaria. O sea, podemos decir más simple, que es como a lo que se le aplica el impuesto. Luego tenemos el sujeto pasivo, que es aquel sujeto que tiene que pagar el impuesto.
Luego el sujeto activo, que aquí no lo nombre, que es la entidad administrativa, en este caso es la DIAN. Luego tenemos el tipo de gravamen, que es la proporción la que se le aplica la base imponible. Luego tenemos la cuota tributaria, que es la cantidad que representa el gravamen. Luego tenemos la deuda tributaria, que es el resultado de reducir la cuota. Los impuestos según su naturaleza. Primeramente están los impuestos indirectos, que son aquellos impuestos que una persona debe pagar solo por el hecho de consumir o utilizar algún producto. Este impuesto grava directamente a la persona, sea natural o jurídica. En otras palabras, no afecta a los ciudadanos nos afecta a los ciudadanos por igual, es decir, todos debemos pagar el mismo porcentaje del impuesto, independientemente de cuál sea nuestro nivel de renta o poder adquisitivo. Si los vemos desde un punto de vista económico, los impuestos directos en cuanto a recaudar se refiere, tienen dos ventajas que los impuestos directos no tienen. Por un lado, los impuestos indirectos son más fáciles de recaudar, y en el segundo lugar, los impuestos, los contribuyentes se resisten menos a pagar porque pagan directamente con el consumo. Se considera impuesto indirecto porque recae sobre el valor del bien y no del bien o el servicio, y no afecta directamente al ingreso del contribuyente. Cuando pagamos un producto, lo que estamos pagando es un impuesto, lo que estamos pagando es el producto, lo que vale el producto y un valor adicional que corresponde al impuesto. Por ejemplo, en el IVA, cuando compramos un producto que tiene IVA, si este tiene el 19%, este producto sin IVA, digamos, si vale en total 119 pesos y le quitamos el IVA, este IVA va a corresponder 19 pesos. Algunos ejemplos del impuesto indirecto es el IVA, como ya lo vimos, el impuesto al consumo, el GMF, el impuesto a los contribuyentes y regalías. Posteriormente están los impuestos directos. Los impuestos directos es aquel que se grava directamente a la persona, sea natural o jurídica, lo que permite identificar directamente al contribuyente sobre el que recae el tributo. En los impuestos directos, el sujeto, el responsable y el sujeto económico coinciden, es decir, que quien tiene la obligación de el pago es la misma persona que tiene la obligación de declararlo. Entre los impuestos directos tienen, por ejemplo, estos ejemplos: la renta persona natural, la renta CREE de la persona jurídica, el impuesto a la riqueza y parafiscales. Algunas características de este impuesto es que se trata de contribuciones, su pago es en dinero o en especie, o sea, en inventarios. El entero del impuesto es obligatorio, debe ser proporcional y equitativo, debe estar destinado a cubrir el gasto público y debe estar en una ley y está a cargo de la persona fiscal y morales. Muy bien. Ahora voy a hablar sobre la clasificación de los impuestos según su carga económica. El primer impuesto del que les hablaré será sobre el impuesto progresivo. Este es un sistema de impuestos en donde se establece que a mayor nivel de renta, mayor será el porcentaje de impuestos a pagar sobre la base imponible.
En los impuestos progresivos el tipo de gravamen aumenta cuanto mayor es la capacidad económica de la persona obligada al pago del impuesto. Este tipo de impuestos reduce la presión sobre las personas con menos ingresos y de baja clase económica. La finalidad de esta clase de tributo es lograr una mejor distribución de la riqueza. Pero por otra parte, hay quienes critican sobre la progresividad de los impuestos, diciendo que esto, o sea, al momento de lo del crecimiento económico de las personas, pues es cuánto se gana. Digamos que entre más se gana, mayor es el tipo de gravamen que se tiene que soportar. El impuesto sobre la renta es un ejemplo que quedaría bastante bien sobre este tipo de impuestos progresivos, ya que en casi todos los países del mundo se establece como un impuesto progresivo. Dentro de este tipo de impuestos existen tres formas de progresividad. La primera es una progresividad por clases, la cual se establece por distintos grupos de renta y a cada grupo se le aplica un tipo impositivo. El segundo es la progresividad por escalones, que se determina una serie de escalones de renta y se aplica un tipo de gravamen diferente para cada escalón de renta. Y el último es la progresividad continua, o sea que a cada fracción de renta se le aplica un tipo impositivo distinto, por pequeña que sea la diferencia. Otro de los tipos de impuestos, según su carga económica, son los impuestos proporcionales. Un impuesto proporcional es aquel sistema de impuestos el cual tiene un tipo de gravamen que siempre es el mismo, sin importar cuál sea la base imponible, siempre se aplicará el mismo tipo impositivo. En este tipo de impuestos, pues no se establece diferencia en función del nivel de ingresos, de clase, de estrato económico o algo así. A diferencia del anterior impuesto progresivo, siempre se aplicará el mismo porcentaje a la base imponible. Existen pues algunas clases de impuestos proporcionales, el cual uno sería el IVA, el cual grava el consumo de bienes y servicios, el impuesto de sociedades que grava los beneficios de las sociedades, personas o entidades jurídicas, impuesto de transmisión patrimoniales, que se encarga de gravar la transmisión de bienes, y el impuesto de actos jurídicos documentados, que se encarga de gravar actos formalizados en escrituras públicas. Y el último impuesto de este tipo de categoría, de clasificación, serían los impuestos regresivos, los cuales estos son, digamos que, contrarios a, a los impuestos progresivos, ya que eh, entonces el impuesto regresivo es aquel que recauda un menor porcentaje de los ingresos en la medida que la persona gana más. Asimismo, representa una mayor carga para los individuos de bajo estatus socioeconómico. En otras palabras, los impuestos regresivos son aquellos que afectan relativamente más a los más pobres, por así decirlo, o a los de menor estrato económico que a los ricos. Por lo tanto, no tienen un efecto de redistribución de la riqueza y por el contrario, si son muy altos, pueden acentuar la desigualdad en una sociedad. Un ejemplo de este impuesto, de un impuesto regresivo, podría ser el impuesto al valor agregado, ya que es un porcentaje de las, sí, es un porcentaje de las ventas, que es decir, que grava el consumo. Y ya, eso fue todo por lo de la clasificación de los impuestos según su carga económica. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos los impuestos según su territorio, los nacionales. Estos impuestos son emitidos por el Poder Ejecutivo, los cuales se hacen efectivos en la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el diario oficial. Estos se aplican tanto para personas naturales y jurídicas que estén dentro del país. Se pagan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o también llamada la DIAN, donde allí hacen su respectiva administración.
Tenemos el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que grava las utilidades derivadas de las operaciones ordinarias de una empresa. Tenemos el impuesto del patrimonio, que es un tributo directo, general y personal que grava la propiedad o posesión del patrimonio. Esto se calcula más que todo individualmente. Tenemos el IVA, que es un tributo que grava un valor agregado al que hay de un producto o servicio en las distintas etapas de la producción, de su producción. Tenemos el impuesto del timbre, que es un tributo a los documentos en los que se hace constar. Y por último tenemos el GMF, que es el gravamen a los impuestos financieros, y son tributos a las transacciones financieras realizadas. Tenemos impuestos según su departamento, que como su nombre lo indica están determinados por departamentos, son por las ordenanzas expedidas por las asambleas departamentales. Estos impuestos surgen a partir de la repartición de los tributos, en donde las asambleas departamentales legalmente los recaudan, y estos son utilizados para ejecuciones de sus planes locales o para mejoras de un distinto lugar. Tenemos el impuesto del cigarrillo y tabaco, que por lo general ahorita es la tarifa de un 55% y está excluido del IVA, o sea, no tiene IVA, sino tiene un impuesto aparte que el mismo departamento hizo constar. Tenemos el impuesto de licores y cerveza, que se halla a partir de qué tanto consume el usuario para que allí se pueda aplicar una determinada tarifa. Dependiendo del alcoholismo que tenga, entre mayor será su tarifa de impuesto. Tenemos los municipales, que como su nombre lo dice son por municipios, y estos son previstos de acuerdos aprobados y expedidos por el Consejo Municipal o también distrital por iniciativa de la alcaldía. Tenemos el predial, que es el que se hace anualmente, que grava la propiedad o posesión de inmuebles que una persona está ubicada en un distrito o municipio en alguna parte del país. Tenemos el ICA, que es el impuesto de industria y comercio, que es el tributo que grava a las personas naturales o jurídicas de las actividades de industria y comercio, y otros como pueden ser el impuesto a vehículos, avisos y tableros, etc. Muy buenas tardes. Pues continuando con la explicación de mis compañeros, vengo a exponerles los efectos económicos de los impuestos. El establecimiento de un impuesto supone una disminución de su renta disponible de un agente. Esto puede producir una variación de la conducta del agente económico. En cuanto al efecto sobre la renta nacional, el efecto puede ser favorable o desfavorable de acuerdo con el modelo. Por otro lado, algunos impuestos, al incidir sobre el precio de los productos que gravan, es posible que los productores deseen pasar la cuenta de pago del impuesto a los consumidores a través de una elevación de los precios. Alguno de los efectos es llamado percusión. Los impuestos son pagados por los sujetos a quienes las leyes imponen las obligaciones correspondientes. Este hecho no tiene solamente un significado jurídico, ya que el pago del impuesto impone al sujeto la necesidad de disponer de cantidades líquidas para efectuarlo, lo que a veces involucra también la necesidad de acudir a créditos en diversas formas. Todo ello trae consigo consecuencias en la conducta económica del contribuyente y algunas alteraciones al mercado. Otro efecto es conocido como transferencia o traslación. Se da cuando el sujeto de jure, es decir, aquel sujeto obligado por la ley al pago del impuesto, traslada a un tercero, llamado sujeto de facto, mediante la subida de precio, la cuantía de tributo, de modo que se reshace de la carga del impuesto.
Este es un efecto económico y no jurídico, hay que aclarar, porque se traslada la carga económica pero no la obligación tributaria, a quien coaccionará al Estado para cobrarle será al sujeto de jure y no al de facto, como algunos pensarán, con quien no tiene ningún vínculo. Otra de los efectos, pero más que todo característica, es de acuerdo a su incidencia, sea por dos vías, directa e indirecta. La vía indirecta es igual al efecto de percusión. El sujeto de jure se confunde con el sujeto de facto, por lo que la incidencia hacia el sujeto pensando en la norma por su capacidad contributiva. Mientras que la vía indirecta es la misma que la traslación, el impuesto incide en un sujeto por vía indirecta. Otro efecto económico es conocido como difusión, en donde el fenómeno general que se manifiesta por las lentas, sucesivas y fluctuantes modificaciones en los precios, en el consumo y en el ahorro. Los impuestos en conjunto tienen un efecto real y cierto en la economía de los particulares. Algunos ejemplos podemos ver unos impuestos indirectos, que son los que ahorramos menos por pagar la renta, y otros impuestos indirectos inciden en el precio final de los productos, se puede consumir menos. El último efecto que podríamos resaltar es llamado amortización. Uno de los efectos de los impuestos, que no es de carácter general, sino peculiar de los impuestos reales, que gravan permanentemente el crédito de los capitales durablemente invertidos, y que en modo distinto de la incidencia se denomina amortización del impuesto. Pues muchas gracias y espero que les haya quedado muy claro los efectos económicos a rasgos muy generales que se generan a través de los impuestos. Muchas gracias. Y con esto concluiría nuestra videoconferencia. Les agradecemos que llenen el formulario de asistencia, que tiene consigo también un pequeño quiz para que se evidencie si tomaron nota o prestaron algo de atención durante la reunión. Eso es todo. Muchas gracias de nuevo por venir y nos vemos.